Pues buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por venir. Gracias también y sobre todo a Javier Ocaña por darse una paliza de viaje hoy, acabar su programa de radio y venir en un AVE hasta Granada y por dedicarnos este tiempo y el esfuerzo. También gracias a Juan de Dios Salas, todos conocéis, director del Cineclub Universitario, por colaborar en esta actividad. Una colaboración que va a tener una segunda parte, que será mañana en el Cineclub, donde también tendremos una mesa de debate sobre la cabina. Se proyectará la cabina y será un pequeño coloquio posterior. Y antes de nada, yo me gustaría presentar a Javier, al que conocéis pues de la tele, de la radio, del país. Javier Ocaña nació en Martos, en Jaén, en el 71, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, conoce Granada, estuvo aquí estudiando toda la carrera y pronto se fue a Madrid, cuando acabó la carrera, a hacer un máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y El País, y eso le llevó a trabajar en Cinemanía del 97 al 2006, donde empezó como becario y llegó a ser subdirector. Desde el año 2003 es crítico de cine del País, escribe también para la revista Cinemanía, actúa y Gentleman. En radio, hoy mismo lo habéis podido escuchar con Ángel Barceló en Hoy por Hoy, pero antes había sido crítico de los espacios El Chispazo y de 9 a 9:30 y A Vivir, que son 2 días en verano, y ahora lleva la sección de cine del programa Hoy por Hoy, los jueves por la mañana en la SER. Y en televisión, pues colaboró durante años en los programas de Canal Plus, Nos gusta el cine y Tentaciones, y escribió el guión del documento especial Buster Keaton, Resignación en la mirada. Desde 2015 es contertulio del programa de la 2, Historias de nuestro cine, y formó parte de su comité asesor. Imparte habitualmente cursos y conferencias, talleres sobre cine en organismos educativos relacionados con la enseñanza del español, en ciudades como Berlín o Roma, para diversas instituciones como la Fundación Juan March, el Consejo Superior de Deporte, y es profesor de cine para la Junta de Colegios Mayores Universitarios de Madrid y de la Cátedra de Cine de Valladolid. En 2003 publicó La vida a través del cine, su primer libro, prologado por Alejandro Amenábar, y el año pasado, como consecuencia de la pandemia, publicó el segundo, que algunos habréis visto o leído, que es este, de Blancanieves a Kurosawa, La aventura de ver cine con los hijos, que ya lleva 4 ediciones, ¿no? Creo. El libro es una crónica familiar sobre cómo contagiar a tus hijos el virus del cine. Bueno, a Juan de Dios Salas pues ya no hace falta presentarlo mucho en Granada porque dirige el Cineclub Universitario y el aula de cine de la universidad desde hace más de 25 años. Casi todos hemos pasado alguna vez por sus talleres, seminarios, ciclos de cine y seguimos pasando antes en la Facultad de Ciencias, proyectando en 35. Tengo alguna anécdota, algún recuerdo de alguna proyección de aquella época. Y ahora pues en el espacio Quinto Centenario en formato digital. Y todos somos, gracias a él, un poco más cautivos del cine, incluido yo mismo y el propio Javier Ocaña, que también fue alumno de Juan de Dios en su momento. Bueno, el encuentro de hoy pues pretende ser una charla, básicamente, no una clase, ni una masterclass, ni nada demasiado educativo, sino una charla, un encuentro divulgativo sobre el cine, porque en esta sala durante estos últimos meses han pasado pues cineastas como Iciar Bollaín, productores como Sandra Hermida, incluso actores no profesionales en un casting que se hizo para Secadero y otro para el segundo premio. Y ya era hora de tener en este mismo espacio a un crítico de cine que nos hable de películas, series, autores, modelos de producción, etcétera. Entonces, bueno, para empezar un poco esta charla, este encuentro, me gustaría que nos contase Javier un poco la génesis de este libro y un poco la repercusión que ha tenido
y después pasaremos a un diálogo con preguntas sobre cine, en principio por parte de Juan de Dios y mía, y después también por parte vuestra habrá, lógicamente, un espacio para un coloquio con el público, donde, como somos pocos, podéis todos preguntar. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por estar aquí. Un aplauso. ¿Qué tal? Buenas noches o tardes. Bueno, se lo he dicho a ellos, se lo he dicho a Julio y se lo he dicho a Juan de, que para mí es muy emocionante estar aquí. Estar aquí en Granada, estar aquí en el Palacio de los Condes de Gavia, mañana en La Madraza. Y se lo he explicado de una forma que yo creo que me vais a entender perfectamente. Cuando yo estaba en tercero de Derecho, segundo o tercero de Derecho, vine aquí, entre otros muchos ciclos de los que se presentaban aquí, a ver un inolvidable ciclo sobre el cine de Billy Wilder, y fue la primera vez que yo vi en pantalla grande El apartamento, Irma la dulce, Bésame tonto, y venir hoy aquí a hablar de mí, que casi me da un poco de vergüenza, pues me emociona mucho, porque al final yo era un estudiante de Derecho un tanto perdido con la carrera, y aquí está mi amiga Cristina, que bien lo sabe y que bien me ayudó en la parte final de la carrera, que no sabía qué hacer con su vida directamente, porque estaba en crisis y no, cuando estaba en cuarto de Derecho quería dejar la carrera directamente. Y luego fíjate cómo han ido las cosas. Entonces, nada, estar aquí con vosotros es muy emocionante en todos los sentidos. Estar con Juan de, que me dio clase, ahora hablaremos de esto, que además me inspiró para las clases de cine que empecé yo a dar muchos años después en Madrid, en colegios mayores, como él me había dado a mí. Bueno, lo que digo, estoy muy contento de estar aquí. ¿Dónde nace o cuándo nace de Blancanieves a Kurosawa? Pues nace básicamente por la pandemia. A ver, yo había publicado en 2003 La vida a través del cine. Yo entonces trabajaba en Cinemanía, yo estuve en Cinemanía del 97 al 2006, 10 años. Y yo ahí había publicado una serie de reportajes mensuales que estuve 2 años o así publicándolos, a 2 capítulos cada mes, me acuerdo. Entonces, cuando publiqué La vida a través del cine, era un libro que ya estaba escrito. Era muy fácil porque ya estaba escrito. Era una recopilación de reportajes que estaba planteado, es cierto, casi como un libro, pero ya estaba escrito. Yo básicamente no tenía tiempo de escribir un libro. Ese libro pues funcionó relativamente bien, era un libro de bolsillo que publicó Punto de Lectura, era muy barato, no se gana dinero con los libros, nadie gana dinero con los libros, salvo las estrellas, y yo no lo soy en absoluto, pero fue un libro que me dio muchas satisfacciones y salió en muchos medios de comunicación y se vendió relativamente bien. Y siempre me decían, tuvo algunas proposiciones por parte de editoriales de escribir algo más. Y yo básicamente no tenía tiempo. No tenía tiempo porque, me encanta mi trabajo. Tengo el trabajo más bonito del mundo, ya os lo digo. No sé cuál será el vuestro, pero el mío es más bonito que el vuestro. Pero trabajo mucho. He hecho muchas horas. Y he hecho muchas horas para ganar el sueldo que gano. Entonces, yo cuando me hice autónomo y decidí salir de Cinemanía, yo ya llevaba 3 años escribiendo las críticas para El País y todo esto, pues cuando me venían propuestas para escribir un libro, yo decía, vale, es que escribir un libro es muy arduo, es que hay que echar muchas horas, y yo esas horas no las tenía porque tenía que echarlas en los múltiples trabajos que tenía, en la radio, en las críticas de cine del País, dando mis clases. ¿Qué ocurrió? Que y ahí vamos a la génesis del libro, cuando empezó la pandemia yo tenía apalabrados, porque eso no se tienen ni firmados los cursos de cine. Tenía apalabrados 2 o 3 cursos. Yo hacía normalmente 2 o 3 cursos intensivos al año en universidades, normalmente con la Universidad de Valladolid y con la Universidad de Guadalajara siempre,
y luego alguno en alguna otra. Y al llegar la pandemia, pues esos cursos se me habían caído y no podía celebrarlo. Y justo, la pandemia empieza en marzo y en el mes de mayo, cuando yo ya haciéndome una idea de que iba a ser un año difícil en todos los sentidos, pero bueno, y había que tirar para adelante, me llamaron de la editorial Península de Barcelona. Península es una editorial pequeña de un grupo muy grande. Es una editorial pequeña del grupo Planeta, que es un grupo que ya sabéis que es enorme, pero es una editorial pequeña de ese gran grupo. Y el director editorial parece ser que a mí me seguía en redes sociales desde hacía tiempo, yo no lo sabía, Oriol Alcorta, que se llama, y me dijo, te sigo desde hace tiempo, me encanta el concepto que tienes del cine, el concepto que tienes de ver cine, y me encantaría que escribieras algo para vosotros. Ese algo es un ofrecimiento maravilloso, porque y yo le decía, pero ¿algo qué es? Escribe lo que quieras. Te sientes un privilegiado en ese momento. Digo, vale, lo que quieras sí, pero si me estás llamando es porque tú has pensado algo en concreto. Y él me dijo 2 temas que le apetecía que podía escribir. Uno, que tenía relación con un cine americano contemporáneo que no es el más habitual, y el otro era, ¿y por qué no escribes algo con las películas que ves con tus hijos? Yo en redes sociales, en Twitter, desde que mis hijos eran pequeños y yo ya me hice una cuenta de Twitter, que tardé bastante yo en entrar en redes sociales, cuando veía una película así más especial, lo ponía en un tweet y daba una sensación de cómo había ido esa sesión de cine en casa con mis hijos pequeños. Y estuve años así. Entonces el editor había leído esos tweets y me dijo algo con referencia a eso. Yo esto ya es evidente que lo había pensado. Mis amigos más cercanos que se dedican un poco también a la crítica de cine o al periodismo cinematográfico o a cosas paralelas, me habían dicho alguna vez, tienes que escribir algo con respecto a esto, y vi que era el momento. Vi que era el momento porque tenía ese tiempo que no me iban a quitar los cursos, y de hecho, voy a decir más, a mí la escritura del libro me ayudó mucho a sobrellevar la pandemia, porque además, lo digo aquí en privado, ahora que no nos escuche nadie, tuve 1 año y pico con variados problemas de salud, ninguno grave, pero sí que empecé a tener achaques, ¿vale? Achaques de la edad que me tenían preocupado, que luego no resultaron nada, pero que estuve preocupado. A mí la escritura del libro cada día me ayudó a sobrellevar todo eso. Primero porque era un libro muy personal, es evidente, está dedicado a mis hijos, salen mis hijos con sus nombres, ahí Julia y Santi, y pues era recuperar un poco todo lo que habíamos vivido desde que tenía Julia, la mayor, tenía 2 años, cuando empecé a escribir el libro tenía 13, cuando lo acabé 14, y Santi tiene 2 años y medio menos. Y entonces fue un libro muy bonito de escribir, pero al mismo tiempo muy arduo, en el sentido, arduo no, maravilloso de escribir, pero muy trabajoso, porque yo hablo aquí de 150 películas que había visto con mis hijos en todos estos años, las 10 o 15 o 20 mientras escribía el libro, y las volví a ver otra vez. Y además lo volví a ver otra vez cada noche, no ya con la sensación de divertimento de estar en casa con los niños, sino con la sensación de que iba a escribir un libro sobre eso, sacándole pues otros matices a las películas, matices educativos, matices, yo creo que el sentido de la vida. Al final el libro creo que es una mezcla de 3 cosas, o yo intentaba que fuera una mezcla de 3 cosas, ojalá me haya salido más o menos bien, que era un análisis cinematográfico de esas 150 películas, que por eso soy crítico de cine, que al mismo tiempo fuera una visión
personal, creo yo, de lo que es la educación cultural, la educación cinematográfica. Yo meto guiños culturales de todo tipo, pictóricos. Me gusta mucho la pintura, no entiendo demasiado, pero soy muy aficionado a la pintura, a la música, cosas de grupos de música, de canciones, bueno, pues una especie de guiños culturales, y que al mismo tiempo fuera también una herramienta pedagógica en ese sentido, y que fuera una crónica personal más o menos emocionante de cómo había vivido yo todas esas sesiones con los niños. Y nada, y quedó este libro que por suerte se ha vendido muy bien, y el recibimiento por parte de la gente de la prensa y de los medios de comunicación ha sido muy bueno. Estoy muy contento, y básicamente eso. Por ahí nace el libro, y ese es un poco el desarrollo. Aunque yo tuviera que escribirlo, como he contado en alguna presentación de libros y demás, casi con la calculadora en la mano. Y os cuento esa anécdota que alguna gente se queda como un poco pasmada. Cuando me llaman la primera vez, cuando me llama Oriol Alcorta y me dice vamos a escribir un libro, y yo me decido y le digo que sí, le digo, pero necesito saber cuántas palabras tiene un libro de los tuyos. Yo me muevo por palabras. Yo sé cuántas palabras tiene una crítica de cine de las largas mías, o cuántas. Y él me dijo, entre 80.000 y 100.000 palabras. ¿Vale? Tienen un libro más o menos de esto, entre 250 y 300 páginas. Entonces yo me fui al calendario, conté los días laborables que tiene un año, lo dividí por palabras y me salían 500 palabras al día, y dije, 500 palabras al día puedo escribir. Vamos a tirar para adelante. O sea, esa mentalidad un poco metódica, excesivamente metódica que tiene mi cabeza, yo creo que provocada por el derecho, me llevó a eso, y me puse y escribía 500 palabras al día, unos días 600, otros días 400, 2.500 palabras a la semana, y eso que parece como muy matemático, pero en realidad es muy emocionante, sale al final. Este experimento que tú has llevado al libro de ver 150 películas con tus hijos, hoy en día no es muy normal. O sea, tú cuentas aquí en el libro algunos trucos que has empleado para ir conduciéndolo un poco, ¿no? Cuando les ponías varios DVD y tal, y le hacías como que eligiesen porque ellos, no es fácil, ¿no? Realmente. ¿Cuál es la clave para que unos padres con niños más o menos jóvenes puedan un poco enganchar hoy en día, ¿no? En la cultura del móvil, de las pantallas y todo eso? ¿Cómo se hace? Es difícil, se hace, al menos como yo lo he hecho. Yo no sé cómo se hace, pero a mí me ha salido. A mí me ha salido con mucha naturalidad y con mucha espontaneidad. A los niños, cuanto más desees que hagan algo, menos lo van a hacer. Menos lo van a hacer. Cuanto más quieras que vean una película determinada, te van a elegir la otra. Porque va con ellos, va con la edad, y va con ese espíritu infantil y juvenil que no. Entonces, con mucha naturalidad, con ciertos trucos, como el que cuento en el libro, de que yo les preparaba 4 o 5 DVDs, entonces les decía, ¿queréis que veamos una peli esta noche? ¿Os apetece? Sí, venga, echarle un vistazo a estos 4 o 5 DVDs, pero elegid vosotros, ¿eh? Yo quiero que elijáis vosotros. Entonces ellos se ilusionaban mucho cuando eran pequeños, porque iban a elegir ellos la película. En realidad la había elegido yo, porque les había preparado los 4 o 5 DVDs que yo quería, y no había posibilidad de fallo, ¿vale? No les metía el del fallo para que ellos lo eligieran. Entonces, con truquillos de padre malvado un poco en ese sentido, pero luego siempre con mucha naturalidad y sin exigencias. Si uno de los dos esa noche no le apetecía ver una película, pues se quedaba en su habitación jugando o haciendo lo que a él le apeteciera, o por allí rulando, y no la veía, y no pasa nada. No teníamos que juntarnos siempre los 3 o los 4, digamos, con mi mujer, para ver todo eso como muy estructurado, como si fuera un cineclub, y luego vamos a charlar sobre la película. No, luego da pie a charlar sobre la película, evidentemente, o incluso durante la película, aunque los acostumbré un poco a no hablar demasiado durante la película, pero si alguna vez preguntaban algo, o porque se perdían, porque puede ser que estuviéramos viendo una película más compleja, de hecho,
desde que eran muy pequeños han visto un poco películas de su edad y películas que en principio no eran para su edad, pero que, bueno, con que entendieran la mitad de la mitad yo me conformaba. Así que lo he hecho con mucha naturalidad y con mucha espontaneidad y sin exigir nada a cambio en ningún momento. Ese tipo de cosas de fijar un horario y un día a la semana para ver la película, pues no. A veces veíamos 2 películas al día y a veces nos pasábamos una semana sin ver. Es que depende. Así que por ahí fue el tema. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias a Javier por estar aquí, por aceptar la invitación que le hacía para que mañana podamos charlar con otros compañeros de la universidad sobre la cabina, a Julio por invitarme para estar hoy en esta primera toma de contacto y este arranque. Bueno, yo creo que habrá que empezar por la parte anecdótica, ¿no? Yo no recordaba que Javier había estado en los talleres míos. Se lo dije yo cuando le mandé el libro. Exactamente, pero dije cuando le mandé el libro. Pero él tampoco sabía que somos del mismo pueblo y éramos vecinos sin conocernos. O sea, nos veíamos, pero puerta con puerta. Es decir, yo vivía justo un poquito más arriba, los dos somos de Marto. Creo que hemos compartido pandilla, aunque él no se acuerda, pero yo creo que en algún momento, si no con él, con su hermano, en algún momento. Y, bueno, pues ha sido una casualidad muy grata el poder coincidir en todo eso, ¿no? Digo, un placer enorme que esté aquí y que bueno y sea tan emocionado por estar con nosotros. Yo creo que es mutuo, ¿no? La sensación del reencuentro después de tanto tiempo, ¿no? Bueno, si quieres, si te parece, podemos empezar un poco lo que estábamos charlando ahí fuera. Si quieres, bueno, por la parte quizás que más lo podemos conocer o quizás más evidentemente, porque lo vemos toda la semana, casi toda la semana en pantalla, que es por el programa Historia de nuestro cine. Yo le comentaba hace un momento que me gustaría que él nos dijera, bueno, partiendo de la base de que él había visto seguramente ya muchas de esas películas, el descubrimiento que suponía preparar ese programa y descubrir parte de esa historia del cine español que hemos comentado un poco ahora que está muy mal vista, ¿no? Es decir, ese viejo tópico de que todo el cine del franquismo, todo el cine de la dictadura no vale para nada, es un horror, es basura, todo lo que se ha hecho hoy en día es estupendo, es maravilloso, el cine de la transición tampoco vale para nada. Entonces, que nos contara un poco cómo había producido esos posibles descubrimientos. Y él me decía, y yo creo que por ahí podríamos empezar, que él ya venía con los deberes hechos, ¿no? Y que él ya traía un bagaje de cine español, precisamente de esa época, muy interesante, que ya había descubierto que ese cine era muy interesante. Y bueno, entonces un poco cómo se produce todo eso, ¿no? El proceso fue el siguiente. Hace 7 años y pico que empezó Historia de nuestro cine, a mí me llamó el director de Historia de nuestro cine, Paco Quintanar, director hasta hace muy poquito, hasta hace unos meses, que se ha jubilado y ahora sabéis que la directora es Elena Sánchez, la propia presentadora. Me llamó Paco Quintanar para ver si quería reunirme con él y que estaban preparando un programa que se llamaba Historia de nuestro cine y que iban a poner películas todas las noches en la 2 españolas de toda la historia del cine español de lunes a jueves. Eso fue la primera llamada. Y yo le dije, ¿que vais a poner de lunes a jueves todos los días a las 10 una película española? Digo, estáis locos. O sea, me parecía maravilloso, pero me parecía el hundimiento de la 2, ¿vale? Directamente. La siguiente llamada fue que ya tenemos la reunión y todo eso, pero hemos cambiado. Que no va a ser de lunes a jueves, va a ser de lunes a viernes. 5 días. Entonces, necesitamos que, si quieres, yo le dije que sí, que me apetecía mucho el proyecto, y entonces me dijo quién era el comité asesor. El comité asesor lo iba a formar yo, Luis Parés, que lo habréis visto ahora director de la Cineteca de Madrid, entonces estaba trabajando en Filmoteca Española, Diego Galán, que luego falleció unos años, un par de años después, creo yo, director del Festival de Cine de San Sebastián y crítico de cine del País, José Luis García Sánchez, director de cine,
y Fernando Méndez Leite, actual presidente de la Academia y cineasta, director del ICA en todos los proyectos. Entonces, se trataba de que hiciéramos entre los 5 o 6 que éramos una selección con ciclos, o sea, con películas para todo un año. En principio iba a durar esto un año, con la siguiente estructura: los lunes poner una película de los años 30 y 40, los martes de los 50 y 60, los miércoles de los 70 y 80, no, de los 70, los jueves de los 80 y los viernes de los 90. Y podíamos llegar hasta los 2000, ¿vale? A partir del 2000 era territorio versión española, es decir, del otro programa de los domingos. Y entonces empezamos a mirar cada uno en nuestras casas, a hacer una selección. Yo presenté una primera lista donde había, no sé si, entre 200 y 300 títulos que a mí me parecían básicos de los que se podían poner. Eso se juntó con los 200 o 300 títulos de Fernando Méndez Leite, los dos coincidíamos en muchos, en otros no, y con todo eso se hizo una primera selección. Se hizo una primera selección y luego la segunda fase era estructurarla por temas o estructurarla por ciclos, digamos. Porque no era solo que debiera seguir esa estructura tan reglada de años, de lunes a viernes, sino que además tuvieran que ver las 5 películas las unas con las otras. Una semana, ya sabéis, había una semana de cine rural, por ejemplo, una semana de cine policíaco, una semana de secundarios. Bueno, pues ibas ahí haciendo ciclos, y lo hacíamos entre los 5 o 6 que llegamos a ser en algún momento, y fue un trabajo muy bonito. Y que luego yo, por ejemplo, estuve 3 años y medio que hacía una presentación de esas 5 a la semana y hacía al principio 2 coloquios al mes, y luego se quedó en 1 coloquio al mes porque era casi demasiada sobreexposición y empezaron a diversificar. Entraron nuevos colaboradores, entró luego Carlos Heredero, Luis Martínez, Andrea Gutiérrez Bermejo, o sea, toda la gente que... ¿Cuál fue el bagaje que yo tenía? Y se lo contaba a Juan de antes. Yo cuando empecé en Cinemanía, cuando empiezas en un trabajo, lo ves como una oportunidad, y lo ves como una oportunidad para trabajar y una oportunidad para seguir aprendiendo. Y lo sabéis los 3 que estamos aquí no se acaba de aprender nunca en la vida. Y me refiero con respecto al cine, y con respecto a vuestros trabajos seguro que también. El cine no se acaba nunca. El que diga que no tiene lagunas miente, es un mentiroso. Todo el mundo tiene alguna laguna en alguna parte de la historia del cine de algún país que le queda mucho por ver, y eso es maravilloso que sea así. Y yo me había dedicado en Cinemanía, cuando empecé en Cinemanía, yo tenía 25 o 26 años, a ver todo el cine español pero el cine español, no el cine español de los 80 o de los 90, que era el normal, sino a ver el cine español de los años 30, 40, 50, intentando conseguir las películas, yéndome a la Filmoteca a ver películas. Allí hay una especie de videoteca donde puedes ver, si las pides, lo que quieras. Y había un libro buenísimo que se llama Antología de Crítica del Cine Español en Cinemanía, que luego yo me compré y que tengo en casa, que es un tocho así con algunas de las centenares de películas más importantes del cine español, y yo había empezado a escribir mucho de cine español en una revista que se llama Actúa. Ahí me habían leído la gente de, supongo que también en El País, obviamente, y en Cinemanía, y me llamaron un poco por eso, porque veían que podía tener ese bagaje necesario. Y luego era precioso porque nos descubríamos películas los unos a los otros. Igual a Fernando Méndez Leite no tanto, porque bueno, pues es una enciclopedia en sí mismo, pero entre nosotros, entre los que éramos algo más jóvenes, nos descubríamos películas entre nosotros. Entonces, esa labor de no solo descubrirlas entre nosotros, que eso no tenía ninguna gracia, sino descubrírselas a los espectadores, y que el programa desde el principio funcionara bien. Que un programa que iba a ser de un año lleva 7, que es un programa absolutamente estabilizado, porque ya se están repitiendo películas, evidentemente, en emisiones, porque han pasado 6 o 7 años y porque hay que volver a emitir determinadas cosas, pero que
que se estabilizó con una media de 500.000 espectadores más o menos cada noche. Había días que se hacían 200 o 300.000 y había días que se hacía 1 millón. Me acuerdo una emisión, o sea, que se hiciera 1 millón, por ejemplo, con La muerte tenía un precio de Sergio Leone con Clint Eastwood, que es una coproducción, porque tiene parte de producción española, pues no era una sorpresa, pero que hicieran 900.000 espectadores una noche de martes o de miércoles probablemente por la época, Mi tío Jacinto de Ladislao Baida, pues para nosotros era un orgullo alucinante, porque no tanta gente ha visto a Mi tío Jacinto. Y tú programabas ese tipo de cosas o determinadas películas de Juan Antonio Bardem, por ejemplo. Casi todo el mundo ha visto Calle Mayor, pero casi nadie ha visto Nunca pasa nada, que es casi tan buena como Calle Mayor. Entonces, ese tipo de cosas eran un privilegio para nosotros, era como tener un juguete en el que tú tenías el juguete, tenías la posibilidad de comprar las películas que tú quisieras, ¿vale? Que era un precio fijo, además que lo sé, y no solo eso, las programabas, las emitían, las podías presentar tú, podías decir lo que quieras, lo que quisieras, y al día siguiente miraban los datos de audiencia y además iban bien. Y era precioso, y sigue siendo precioso. Ahora ya con el programa ya sabéis que cambió, a los 3 años y medio se convirtió en un doblete los viernes por la noche, doblete con una presentación, un coloquio en medio, y ahora voy una vez al mes más o menos. Pero todos esos 3 años y medio de trabajo fueron muy duros, muy bonitos, pero muy duros no en el sentido de crudos, sino en el sentido de tiempo. Viene un poco como lo que decía antes, de cómo me iba a poner yo a escribir un libro. Si yo tuve que dejar de dar clases, salvo las clases de Madrid, las tuve que dejar todas, porque había que preparar 1000 cosas allí. Así que ese es el trabajo en la historia de nuestro cine y la cantidad de cosas que ha descubierto la audiencia y cómo le supimos presentar de una forma más o menos razonable, incluso con problemas y con presiones, porque hubo problemas. El día que pusimos Raza, de José Luis Sáez de Heredia, ya sabéis, escrita por Franco, o el día que pusimos El santuario no se rinde, pues en redes sociales nos masacraban. Y luego el día que pusimos Operación Ogro con el atentado de Carrero Blanco, decían en redes sociales que éramos unos valientes. Pues ni éramos unos valientes ni éramos unos fachas. Éramos simplemente una gente muy aficionada al cine, que teníamos un criterio más o menos razonable y que queríamos presentarlo todo en su contexto para que la gente supiera de dónde venimos los españoles, qué tipo de cine se hacía entonces, que no quiere decir defender una película como Raza, que se puede incluso defender estilísticamente, ¿vale? Como se puede defender estilísticamente El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl y eran unos nazis. Pero el arte es una cosa y las ideales son otra. O a veces van mezclados, pero se trata de explicarlo y saber explicarlo en esos coloquios que duraban 40 minutos entonces, en esas presentaciones que duraban 6 o 7 minutos y saber presentárselo. Y yo me hacía mucha gracia cuando en redes sociales decían ¿sois unos fachas o sois unos valientes por poner estas películas? Pues ninguna de las dos cosas. O sea, somos los mismos, de hecho, desde el principio, como si fuéramos unos distintos de los otros. Y fue una experiencia muy bonita y lo sigue siendo. Ahora con Elena de directora, la semana pasada estuve grabando 2 coloquios seguidos, uno sobre el mundial de fútbol, para el mundial de fútbol, con 2 películas sobre fútbol que se emiten dentro de unas semanas, justo antes del mundial de fútbol, donde una de las películas es El penalti más largo del mundo, que es una comedia, ya sabéis, de Roberto Santiago, con Fernando Tenjero, súper comedia popular. Y la segunda película, me preguntó Elena Sánchez que cuál podíamos poner, que no hubiéramos puesto todavía, y le dije que pusiéramos Los ases buscan la paz, que es una película de Arturo Ruiz Castillo, que es el director del Santuario no se rinde, sobre Kubala. Kubala, a los más mayores sabréis quién es Kubala, ¿vale? Jugador del Fútbol Club Barcelona, entrenador de la selección española en el Mundial de Argentina y actor en la película. Y es un biopic sobre Kubala que protagoniza Kubala.
y es una película interesantísima y muy curiosa. Y esa es la segunda película que vamos a poner, que a esas horas, la segunda película sí que la veis muy poquita gente, pero que luego ya sabéis que está toda la semana en la web y que la gente la puede recuperar y que, bueno, pues es una labor de esas que te satisfacen mucho, de que cuando eres viejito, además, te digo más, y lo comprendéis perfectamente, evidentemente voy mucho al cine, voy mucho al teatro. La gente que va al cine y que va al teatro es gente que ve ese tipo de programas. Y me paraban por la entrada del teatro, la salida del teatro. Eres Javier Ocaña, ay, qué bien, qué programa tan bonito hacéis, no sé qué. Pues es que eso es muy bonito, muy bonito. Con el cine español, pues en España hay a veces problemas, ¿no? Porque se etiqueta, se connota, ¿no? Y como que no existe a veces un interés especial por parte incluso de los propios productores, no hemos comentado antes de entrar en la sala, que los propios productores españoles de cine actuales con 30, 40 años desconocen en gran parte una historia del cine, ¿no? E incluso en las escuelas de cine y en las facultades de comunicación, el cine español no tiene histórico, no el actual, no tiene tampoco un gran peso. Ese fenómeno que ocurre en España, esa desmemoria o ese olvido o esa connotación, ¿no? con la época franquista, ¿tiene algún remedio? ¿A qué se debe, piensas tú? Bueno, yo creo que programas como Historia de nuestro cine creo que han demostrado que, no tanto el programa, la audiencia ha demostrado que hay un interés por eso. Es que no son solo las películas, que también, evidentemente, es que es cada película de los años 40, de los años 50, filmada en Madrid o en Barcelona, el cine policíaco catalán, es que ves Barcelona como si fuera un documental y la gente puede encontrar cómo eran las avenidas y cómo eran los edificios y cómo era la gente y qué ropa llevaba y qué tipo de abrigos llevaba y qué tipo de palabras utilizaba. Es que a mí es una cosa que siempre me ha fascinado, saber cómo vivían mis padres en los años 40 y 50. Y eso, como mejor lo puedo saber, es viendo una película, viendo cómo era la gente de entonces y viendo una película española buena. Y es muy triste que una parte o buena parte de las generaciones audiovisuales que se dedican profesionalmente al audiovisual, al cine, a las series y demás, tenga ese desconocimiento del cine español. O sea, por Historia de nuestro cine han pasado directores, productores y actores ya de una cierta edad, no hablo de gente muy jovencita, sino de una cierta edad, de mediana edad, digamos, que no habían visto cosas muy básicas de la historia del cine español. Y a lo mejor luego, que me parece muy bien también, que a lo mejor luego son especialistas en el cine coreano de los años 2000, que me parece muy bien. Pero me parece un poco raro que un especialista en cine coreano de los años 2000 y que pasa por la historia de nuestro cine y que se dedica profesionalmente a ello, no haya visto las principales películas de Berlanga, de Bardem, de tantos directores, y no digo ya de directores bastante desconocidos para la inmensa mayoría de la gente, salvo para los especialistas, que hemos puesto en la historia de nuestro cine. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Pues se arregla con pedagogía al final, se arregla con programas como este, con cursos como los que da desde hace un montón de años Juan de, con cursos con los que yo intento dar, con cursos con los que da la gente de Caimán Cuadernos de Cine, Carlos Hedero y compañía. Bueno, pues se trata de eso y de hacerlo atractivo y que eso no sea un coñazo, porque si tú das un curso y luego eres un coñazo dándolo, pues es que no vuelves a un curso en la vida. Y yo me acuerdo cómo lo daba Juan de. Y yo de verdad es que me inspiré en él. Juan de iba allí con sus cargamentos de VHS. Sí. Entonces, pero es que yo he estado con el cargamento de VHS yendo a la Universidad de Valladolid, que llevaba una maleta llena de VHS, hasta que empezó el DVD y empezaron los discos duros y el AVI y este tipo de cosas. Para poner una secuencia de 5 minutos o de 3 minutos o de 4 minutos que te ejemplificara muy bien lo que estabas diciendo de texto.
Y si tú das un curso solo de texto, no, se da un curso de imagen en el que tú veías todo eso. Y creo que hay maravillosos profesores en toda España con ese tipo de cosas, y hay maravillosos alumnos que se ponen las pilas y que abren los ojos y las orejas a todo eso. Y luego hay muchos alumnos en comunicación audiovisual y muchos alumnos en máster y muchos alumnos que quieren ser directores de cine que se dedican a ver una serie intrascendente tras otra. Y no estoy en contra de las series, se hacen series buenísimas, estoy en contra de las series malas, y son casi todas, ¿vale? Entonces, lo que a mí me ha llenado por dentro durante años, ver una película cada noche como mínimo, que no hubiera visto, buscada entre un baúl de referentes que yo tenía, y yo me acostaba y decía, joder, lo que he visto esta noche. Esa sensación de ver el enésimo capítulo de la enésima serie de televisión que más o menos te satisface pero que no te llega a ninguna parte y que no te va a dejar huella nunca, pues es que creo que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Yo creo que es el momento de plantear el tema plataformas, ¿no? O sea, el impacto en nuestras vidas de las plataformas, de Netflix, ¿no? Y de todas las que han llegado después, ¿no? Aquí hemos hablado de ese tema a nivel industrial, con profesionales del cine, cómo les ha afectado en la industria, en el trabajo diario de diversos profesionales, el trabajar a veces como churros para una plataforma, ¿no? Sin tiempo a veces, ¿no? Con dinero, posiblemente, pero sin tiempo, controlados desde algún sitio por un logaritmo o por un algoritmo, perdón, y desde algún sitio de control de Amazon o de Netflix, ¿no? Y a nivel de usuario, a nivel de espectador, a nivel de crítico, ¿cómo valoras tú estos años que llevamos con plataformas en cuanto a hábitos de consumo, en cuanto a pérdida de peso de las salas de cine, en cuanto a funcionamiento industrial, ¿no? del cine? Hay algunos cineastas que son muy críticos con este boom, ¿no? de las plataformas, y que incluso se niegan a trabajar con ellas en principio hasta que ya no le queda más remedio, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Yo no soy muy crítico. Yo creo que hay que diferenciar unas cosas de las otras. Yo creo que el cine ya estaba cambiando antes de las plataformas, y el cine llevaba unos años convirtiéndose no en un acto colectivo, sino en un acto individual. Con la aparición de los DVDs, con la aparición de toda la posibilidad del pirateo, pero no hablo del pirateo de la película de estreno, sino del pirateo de la película que no estaba editada en DVD en España, y que con los orígenes del emule y ese tipo de cosas, tú podías conseguir una película italiana de Mario Monicelli de los años 60 que no habías visto, y que habías visto, y he puesto el ejemplo de Mario Monicelli porque es el ejemplo perfecto de lo que yo hacía hace 20 años, cuando empezó el pirateo, digamos. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, yo soy el crítico de cine en El País, ¿no? Llevo 20 años escribiendo crítica de cine en El País. Imaginad al periódico, al crítico de cine paralelo mío en el Guardian, en Londres, vive en Londres, es inglés, o de La República, en Italia, y vive en Roma. ¿Cuántas películas de Mario Camus ha podido ver el crítico del Guardian o de La República? Pues a lo mejor ha visto Los Santos Inocentes, y a lo mejor con un poco de suerte ha visto La Colmena, ¿vale? ¿Cuántas películas buenísimas tiene Mario Camus? Como mínimo 10 o 15. ¿Cuántas películas he visto yo de Mario Monicelli, que tiene 35 películas en su carrera? Pues había visto 10 o 12, pero había 20 que no había visto. Yo quería conseguir esas películas porque a mí Mario Monicelli me flipa. ¿Cómo las conseguía? Pirateándolas, ¿vale? Entonces,
eso se había convertido, el acto colectivo de ver cine, de ir solo a las salas o de verlas en la pantalla cuando ponían un sábado cine o en el programa que fuera una buena película, se había convertido en un acto cada vez más individual. Es decir, una persona como yo, un cinéfilo, sea de la edad que sea, podía ver una obra maestra en el ordenador de su casa con una película que se había bajado con unos subtítulos en argentino, ¿vale? En español, pero con deje argentino porque lo había hecho en argentino. Eso ya estaba cambiando. Luego llegan las plataformas. Las plataformas tienen una cosa muy buena y es que realmente hay plataformas muy buenas. Estoy pensando en Filming principalmente, pero no solo en Filming. A ver, es que Netflix tiene cantidad de cosas muy interesantes ahí ocultas. Y yo, por ejemplo, en los últimos meses, en el último año, he escrito una serie de piezas para El País, porque yo le dije al redactor jefe del País, a ver, Guillermo Altares que se llama, Guillermo, yo he conseguido cambiar el algoritmo de Netflix, el mío. Yo cuando abro Netflix no me salen las cosas de estreno, me salen películas en blanco y negro de los años 50. No sé si a alguien le sale eso, pero a mí me sale. ¿Me sale por qué? Porque un día descubrí que había una, y entonces vi esa y le di a ese apartado de también te recomendamos, y empecé a meter en mi lista todas esas películas. El algoritmo vio que a mí lo que me interesaba era eso y es lo que me presenta. Y entonces empecé a hacer una serie de piezas que hacía una al mes y sigo haciendo. Tengo una entregada sobre Netflix, una segunda entrega sobre Netflix, que hice una primera entrega de 10 películas, 10 grandes películas ocultas en el algoritmo de Netflix, y ahora he hecho una segunda tanda con otras 10 y me salían otras 10 buenísimas. Entonces, hay que saber encontrar. Ahora, hay que saber encontrar el que más o menos tiene los conocimientos que yo tengo. Es decir, ha visto todo lo que ha visto y sabe diferenciar el grano de la paja. El que no, se pone allí a buscar cada noche y al final termina que se le ha ido la hora buscando en lugar de viendo la película, que a veces pasa. Entonces, no estoy en contra de las plataformas. Dicho esto, tampoco soy de estos que dicen, no, ahora está todo en plataformas. Y una mierda, está todo en plataformas. No está todo en plataformas. Está todo en plataformas para el que no ha visto nada, o no ha visto casi nada. Para los que hemos visto ya algo, y no tengo ni que irme a mí mismo. Pienso en mi yo de hace 30 años, ¿vale? Y hay plataformas que no tienen ningún criterio para ordenar las cosas, que está todo puesto ahí a voleo, aunque tengan muchas cosas. Amazon, por ejemplo, Amazon tiene muchas cosas muy interesantes, pero está ahí como, vale, al volquete. No hay quien encuentre nada porque además el buscador es malísimo. Bueno, eso con respecto a lo que es como espectador. Luego ya en materia de producción y todo eso, pues se están haciendo cosas muy interesantes, de series, por ejemplo, en algunas de las plataformas, y se están haciendo cosas que no interesan nada y que no tienen ninguna validez ni van a quedar más allá del visionado de esta semana. Pero dicho esto, básicamente no soy crítico. Yo creo que las plataformas están haciendo un trabajo, un trabajo muy interesante, y el ejemplo de Filming es perfecto. En Filming, para el que sea cinéfilo, es que tiene una cantidad de material ahí artístico alucinante. Sin embargo, creo que, por ejemplo, cuando han producido, no me parece que las producciones que han tenido ellos de Filming hayan sido demasiado interesantes, pero están empezando. O sea, el otro día hicieron 15 años y para ellos es un triunfo haber sobrevivido con el prestigio que tienen. Es perfecto. Y se habla ahora de la burbuja de la plataforma, ¿no? ¿Piensas que hay una burbuja en realidad, que eso va a explotar? Yo más que la burbuja de las plataformas, que también está la burbuja de las series, ¿vale? Yo creo que la gente va a llegar a un momento en que va a explotar y va a decir, a ver, si es que se me va a ir la vida viendo series. Y cuando sea mayor me va a decir, ¿qué has hecho tú en la vida? Yo he visto series.
lo digo de verdad, ¿eh? Y las series, lo conté el otro día en una clase de crítica de cine, en un máster de crítica de cine, las series, y no lo critico esto, lo digo como hecho social, se han convertido en un hecho social. Las series creo que, de hecho, ayudan a contra la soledad. Hay mucha gente que vive sola y que no tiene ni pareja, ni familia, ni nada, y que llega el fin de semana y ve series, lo comparte en redes sociales y se siente acompañado. Y me parece fenomenal como remedio para la soledad. Pero se ha convertido en un hecho social en ese sentido también. Algún día se hará un análisis de eso y alguien escribirá una tesis doctoral, las series como remedio para la soledad en los primeros años del siglo XXI. Lo digo totalmente en serio. Además, hasta la escribo yo, alguna vez si me pagan para ello. En otra pandemia. En otra pandemia, ¿no? En otra pandemia. Y es así. Entonces, está la burbuja de las series. La burbuja de las plataformas, pues ya se está viendo también. Ya estamos cobrando por determinadas cosas que antes no se cobraban, ya se están haciendo menos series, ya no se gasta el dineral que se gastan en Netflix para un capítulo de la serie que sea, porque las cuentas al final no les acaban de salir, Y al final los consejos de administración y esas cosas lo que quieren es pasta. Y cuando la pasta no acaba de llegar, ya pueden decir los espectadores que quieren muchas series que no va a haber. Entonces estamos en un momento en el que de reactualización de los métodos de producción de series y a ver hasta dónde llegamos. Y el tema de las salas de proyección, de las salas de exhibición, ¿tú eso cómo lo ves? El futuro de las salas, ¿piensas que...? Lo veo mal. Mal. Lo veo mal. Porque es que ha habido como una conjunción de factores muy negativos. Primero, el hecho ese que os decía de cómo el cine para mucha gente se estaba convirtiendo en un hecho individual y no el hecho de salir con los amigos a compartir en una sala de cine un fin de semana o un lunes. Y luego la pandemia ha sido clave. La pandemia ha sido clave porque se ha pasado la gente 2 años sin ir al cine y ha descubierto que en casa está muy cómodo y han empezado a desaparecer de las salas, de la programación de salas, un tipo de película que antes llevaba a los cines a la gente adulta. Quiero decir, el que quiere ir al cine este fin de semana, el jovencito que quiere ver la película de terror, tiene la película de terror. El jovencito que quiere ver, o mayor, da exactamente igual, la película de superhéroes o de acción y todo eso, la tiene. El que quiere ver una película de cine social, español, francés, turca o lo que sea, la tiene. El que quiere ver una película adulta, con actores que él conozca y actrices que él conozca, o ella, de directores interesantes, normalmente de cine americano, no la tiene. No existe esa película ahora. No existe. Antes se estrenaba cada semana se estrenaban un par de películas americanas solventes, sólidas, de directores conocidos, ya sean de género o no de género. Hablo del típico policíaco. O sea, estoy pensando, por ejemplo, una película que habéis visto todos, supongo, La mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna es un thriller muy interesante, muy bien escrito, con actores conocidos, de un director que se llama Curtis Hanson, que era estupendo y que se murió hace relativamente poco y que hizo películas como Los Ángeles Confidencial. De esas había una cada semana o 2. Ahora no las hay. Es muy raro ver un buen thriller, un buen drama, una buena comedia romántica. O sea, es que nos hemos tenido que conformar con la chorrada esa de George Clooney y Julia Roberts este verano, pero mi mujer es una de las que dice que no me voy al cine, que te vayas tú solo, que cuando pongan una de Julia Roberts buena, me avisa que voy a verla. Porque es un tipo de espectador que se ha visto fuera del circuito sala. Entonces, se va a convertir esto, creo yo, en grandes macrositios
para ver la de superhéroes o el fenómeno blockbuster de cada semana, y pequeños cines de arte y ensayo de versión original o no, para esas películas sociales de vanguardia que siguen existiendo. Pero el cine mediano, que llevaba a mogollón de gente a las salas, se ha quedado en casa viendo series. En casa viendo series. Javier, crítico de cine. Parece que una de las funciones que tiene ahora es justamente, o podría ser, la de guiar en ese mare magnum de plataformas, de eso que tú haces, ¿no? De decir, bueno, esto lo tenía aquí, echarle un vistazo a esto, que no es Netflix, tal y cual. El crítico de cine es formado, porque eso sería la otra parte, ¿no? El que tiene tiempo, razonamiento, criterio. ¿Cómo encaja el crítico de cine de las redes sociales? El que no tiene ni puñetera idea, que no ha visto ni 3 películas en blanco y negro en su vida, que pontifica sobre lo que no ha visto jamás, que se limita a hacer el chiste fácil, el meme, y que de repente tiene un respaldo que dices, pero vamos a ver. El problema es el respaldo. No, evidentemente, claro, el problema es el respaldo, que tú digas tontería es tu criterio, pero vamos. Claro, es que el problema es el respaldo. A ver, ahora es cuando tenemos que demostrar los críticos profesionales, es decir, los que cobramos por esto, aunque no cobramos demasiado. Cada vez no es que no cobremos demasiado, es que llevamos demasiado tiempo cobrando lo mismo, que es una cosa bastante patética. Ahora es cuando tenemos que demostrar que somos profesionales y que somos mejores que los otros. ¿Cómo lo demuestras eso? Pues depende, hay diferentes estilos, hay gente que le va muy bien y que además son buenos, recomendando películas y recomendando programas y recomendando series de televisión desde el criterio, pero con fórmulas más cercanas a YouTube, a ese tipo de lenguaje muy rápido y demás, y que lo hace muy bien, gente que lo hace fatal y que no tiene ni pajolera idea, y luego gente que seguimos un poco porque tenemos la suerte de trabajar en medios tradicionales, es decir, hacer una crítica tradicional en un periódico de 600 palabras en El País o una sección de 15 minutos en el Hoy por Hoy con Àngels Barceló, donde puedes decir en 15 minutos más o menos lo que quieras, que tenemos que demostrar que tenemos un interés para vernos y para oírnos y para leernos. En el momento en el que no sepamos hacerlo para los tiempos que corren, pues es que nos largarán de ahí. Y por suerte creo que sigue habiendo gente que confía en el criterio y en la formación y en la experiencia de haber visto mucho más cine que los demás, de haber leído, se supone que más que los demás, de saber escribir igual, un poco mejor que los demás. Bueno, pues esa conjunción de factores que se tienen que dar para un crítico de cine. Pero también no podemos engañarnos, el peso de la crítica de cine en los últimos años es cada vez menor, por desgracia, y es así. El peso en los periódicos y en los medios de comunicación de los críticos de cine es cada vez menor, se ha democratizado la opinión, y que eso que parece que es muy bueno porque es una democracia, pues nos lleva a este tema. Yo, por ejemplo, me cabrea mucho cuando me dicen, a lo mejor en Twitter, tú das una opinión y alguien te la rebate de una forma muy burda, lo que sea, la mayoría de las veces ni respondes y alguna vez respondes. Y dices, pero tú has visto esta película y tal, o que tiene referencia con esto, ¿no? No, yo no la he visto, pero eso no me hace falta saberlo. Y al final ellos intentan terminar la discusión, o si no la discusión, el diálogo, que a veces hay diálogo, con esa frase que a mí me cabrea mucho de, bueno, es cuestión de gustos. Y yo siempre digo lo mismo, no es cuestión de gustos, es cuestión de criterio. Es distinto tener gustos que tener criterio. Y el criterio es alguien que tiene una formación del gusto muy especial desde hace mucho tiempo, que se ha formado
no solo cinematográficamente, sino también artísticamente en todos los sentidos, y no creo que sea eso. Pero claro, tenemos que demostrar que tenemos criterio y tenemos que saber explicarlo bien y tenemos que utilizar un lenguaje poderoso. No quiere decir un lenguaje llano, sino un lenguaje poderoso para mostrar ese tipo de cosas. Pero la cosa no está nada fácil, nada fácil. Porque, tú eres consciente que en un momento concreto, hoy en día, el conocer lo que, tú, por ejemplo, pues Leite, que tú lo has conocido personalmente, es decir, conocer de cine, saber de cine, lo que antiguamente se llamaba, y hoy en día parece casi provocativo decir, lo que es erudición, hoy se confunde con saber cuántos orcos salen en cada escena del Señor de los Anillos, o con cuántos píxeles se ha hecho tal cosa, o cuántas veces se cambia de peluca fulanito de copa en tal película. Eso es lo que se llama, es friquismo. ¿En qué momento se produce eso? ¿Y eso tiene su solución? Es decir, porque yo sinceramente cada vez lo veo más complicado. A mí me parece bien que haya espectadores o oyentes o seguidores de redes sociales que se quieran fijar en eso. Y es que yo, con el tiempo y con una cierta madurez, no digo madurez del todo, pero sí una cierta madurez, he aprendido, creo yo, a no meterme con lo que hace la gente. No me gusta meterme nada con lo que hace la gente. Es decir, todo ese tipo de... yo creo que la vida ya es lo suficientemente complicada y difícil como para estar echándole la bronca a la gente con lo que hace con su tiempo. Cada uno con su tiempo que haga lo que quiera. Luego ya, como decía antes, cuando sean mayores y estén a la hora de la muerte, que echen un vistazo atrás a ver qué han hecho con su vida. Pero no me gusta echar la bronca. Gente que me dice, pero ¿por qué no si acaso a los alumnos? A mis alumnos sí que no les echo la bronca, pero si les digo, estáis perdiendo el tiempo con esto o con lo otro. Pero no me gusta. Si hay seguidores de ese tipo de friquismo, pues allá ellos. ¿Cómo se cambia eso? Siendo interesante y siendo profesional y teniendo las herramientas, ya sean tradicionales o ya sean cambiándolas hacia una cierta modernidad, como para que tu discurso y tu trabajo sea atractivo. Convenciendo no solo a los lectores, sino convenciendo a las empresas de que eso es interesante. Porque yo casi me toca convencer a mi empresa, que es El País, de que las críticas son interesantes, de que las críticas se leen, de que si las críticas se venden bien y se escriben bien, se leen. Y por ejemplo, en El País, en los últimos años hacemos cada vez menos críticas, por desgracia, pero es así. Todo está cambiando y estamos en un momento de encrucijada total. Encrucijada en el sentido periodístico. Los periódicos, ya sabéis que ahora cobran como tendría que haber sido desde el principio y no tener todo el contenido gratuito ahí, porque al final tienes que pagar a la gente. Tienes que pagar a ese señor que está en la guerra de Ucrania jugándose la vida y no le puedes pagar 50 euros por una crónica, porque es deleznable, ¿vale? Tienes que pagar a un corresponsal que está en no sé qué país, en todos los países, tienes que pagar a alguien que tenga criterio para hacer una crítica teatral o una crítica literaria. Los periódicos cuestan dinero. Y si tú, en la época en la que todos los periódicos estaban en abierto para que la gente los leyera, pues es que era absurdo. Era absurdo porque las empresas no ganaban lo suficiente y eso todo repercutía en el trabajo del periodista y en el servicio que se da en el periódico. Entonces, lo que hace falta es ser atractivos en el sentido periodístico y literario del término. La crítica de cine al final es un escrito que está a medio camino entre el ensayo, el análisis, la crónica periodística con tu bagaje cultural y cinematográfico, en el que tienes que ser atractivo para eso. Ojalá los sigamos siendo, pero la encrucijada es múltiple, porque es la encrucijada de la crisis del periodismo, la crisis de los periódicos como empresa para ganar dinero, la crisis de la cultura, la crisis del cine. Son demasiadas crisis juntas, ¿eh?